tenemos que nacer de nuevo. Muchas veces decimos que hemos nacido de nuevo, pero no miramos realmente si hemos nacido. Cuando nosotros vamos caminando en el Señor, encontramos que Dios nos ha hablado por medio de tres medios importantes. Dios nos ha hablado primero a través de la creación. Y entonces nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia su obra de sus manos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que ni tú ni yo tenemos excusa para decir que no conocemos a Dios. Pero Dios nos ha hablado a través de Jesús. Y la palabra nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra nos dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese es el que tiene al Padre y al Hijo. Pero también Dios nos ha hablado a través de su palabra. Y mire lo que se dice, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Sabemos que la palabra del Señor, cuando se planta en buena tierra, produce frutos abundantes que dan vida. Cuando tú abres tu Biblia, literalmente estás abriendo la palabra de Dios. Es que la Biblia es la voz de Dios disponible para ti en cada momento, situación, problema. Por eso puedes saber que Dios desea hablarte porque tienes en tu poder su voz, su voluntad a través de la Biblia. Cada uno de nosotros no podemos negar que somos tentados. Cada uno de nosotros no podemos negar que pasamos por desiertos. Cada uno de nosotros necesitamos ayunar, orar, saber aplicar la palabra de Dios. ¿Cuánto nos hace falta aprender de Jesús? ¿Cuánto nos falta para ser como Jesús? Y entonces podíamos ir a Mateo capítulo 4, 1 y 2, porque si Jesús fue tentado y superó la tentación, ¿por qué no aprendemos de Él y superamos los desiertos y las tentaciones? Y dice la palabra del Señor, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Mateo 4:4. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:7. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:10, 11. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí que los ángeles vinieron y le servían. Una de las cosas que más nos ha costado es entender que el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Porque es un enemigo que ya fue vencido por Jesús en la cruz. Tú y yo estamos en una guerra que ya fue ganada por medio de la muerte y resurrección. Y eso no quiere decir que el enemigo siga rondando buscando crear brecha entre nosotros y la Trinidad. Es que las tentaciones hacen parte de nuestra vida diaria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso la manera de resistir es por el poder del Espíritu Santo. Es por la verdad de la palabra de Dios. Y entonces podemos ir a Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8.
Y mire lo que nos dice la palabra de Dios. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Wow. Una de las cosas que tenemos que tener presente es que el problema no es el problema. El problema es la actitud que tú tienes frente al problema. Ese es el verdadero problema. Si anduviéramos más en la palabra de Dios, si aplicáramos más la palabra de Dios en la vida, si realmente viviéramos el ejemplo de Cristo, oiga, ¿cómo sería la actitud nuestra diferente? ¿Cómo sería la firmeza? Sería una firmeza mayor. No andaríamos diciendo ahí, en eso andamos, con eso andamos, ahí vamos. No, 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 no. Porque es que el Señor fue muy claro. Si tú andas como Cristo, vas a andar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque es en Cristo que tenemos victoria. Cada uno de nosotros deberíamos aprender de las enseñanzas de Jesús. ¿En qué? En no dejarnos poseer por los bienes materiales. Tú deberías ser el amo de tus bienes y no los bienes siendo tu esclavo. No podemos olvidar que el dinero es un medio y no un fin. Cuando la riqueza posee el corazón, entra la ambicia de poseer más, pero también la esclavitud de cuidar lo ganado, andando en lo material, por lo material, descuidando nuestra parte espiritual. Mateo capítulo 19, versículo 20 al 22. Y entonces dice la palabra del Señor, el joven dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me hace falta? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Cuán grave es cuando la riqueza material ocupa el corazón, creando una auténtica dependencia. Cuán diferente cuando se tiene confianza en la Trinidad, donde lo material es un medio, sabiendo que Jesús dijo, Marcos capítulo 12, versículo 34, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El verdadero tesoro es estar en Cristo, con Cristo y por Cristo. El mayor tesoro es estar en la Trinidad. El mayor tesoro es que la Trinidad pueda vivir en tu corazón. Pero ¿sabes qué? No nos hemos dado cuenta que la Trinidad no puede vivir en un corazón lleno de apegos. En un corazón que no esté limpio de preocupaciones, porque es un corazón que no puede amar de verdad. Miren, nosotros, la palabra dice que debemos hacerlo con todo corazón, con toda mente, con toda fuerza a Dios. Pero cuando estamos con apegos, cuando estamos basados en la riqueza, pues no podemos amar con toda fuerza a Dios y mucho menos al prójimo. ¿Cómo sería de diferente si pudiéramos dar afecto al desinteresado, jugándonos el todo por el prójimo? Pues expresaríamos cordialidad, alegría para comunicar, demostrando interés y tiempo para orar, dando riqueza interior. Miremos qué podemos sacar de lo que tenemos. Hemos acumulado tantas cosas que le pueden servir a otros. Guardamos tanto porque nos puede hacer falta y nunca nos hizo falta. Sigamos el ejemplo de Jesús, siempre dio de lo que tenía. ¿Y por qué no miramos a Pedro y Juan? Aquellos que de lo que tuvieron, dieron. Hechos capítulo 3, versículo 6. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús el Nazareno, anda. ¿Y por qué no aprendemos de la mujer? Mateo 26, 6, 10. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro
de un perfume muy costoso. Lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haber sido vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Por eso deberíamos evaluar qué estamos dispuestos a dar a Jesús, qué estamos dispuestos a dar al prójimo acorde a la enseñanza de la palabra de Dios. Es tan triste que caminamos en el egoísmo aunque hablamos del Señor. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos cuesta aprender de Jesús? A no creernos jueces, a ocupar el puesto que nos corresponde, para que no tengamos que pasar por soltar la piedra y salir sin que nos vean. Todo porque ninguno estamos exentos de fallar, sin olvidar que todos fuimos pecadores. Y si tenemos a Jesús, somos libres de pecado. Todos hemos pasado alguna vez por una vergüenza excesiva. ¿Cuántas veces hemos tenido que empezar de nuevo o se tiene que empezar de nuevo? Porque las faltas que menos toleramos en el prójimo son nuestras propias faltas. Ese enojo que manifiestas hacia el prójimo es ese enojo porque nos miramos en un espejo. Seamos sinceros, ¿cuántas piedras lanzadas al prójimo han caído sobre nosotros mismos? Todo porque del mal que más detestamos terminamos enfermos. ¿Acaso quiénes somos para condenar? ¿Quién eres para hablar del hermano o la hermana? ¿Quién eres para gritar, insultar y difamar? ¿A quienes muchas veces ni conoces? Solo supones. Y lo más triste, supones en tu realidad. Por eso la palabra dice que lo que está mal lo llame por su nombre. Pero está hablando de actitudes y no de personas. Cada uno de nosotros debemos tomar conciencia de nuestra propia realidad, sabiendo que Jesús dice: yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Ve, endereza tu camino y cambia tu manera de vivir. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 8, versículo 9 al 11. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te han condenado? Ninguno, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Ve, desde ahora no peques más. ¿Cuántas veces el Señor te ha perdonado? Pero también cuántas veces has vuelto a cometer la misma falta. Hoy pidamos al Señor que sea el Señor el que nos ayude a colocar las piedras de rabia, de resentimiento en el piso y a mirar con los ojos de Jesús. Jesús no condena, sino que enseña a mirar hacia adelante para que transitemos la vida sin pecado y en paz. Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendiman uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tú y yo deberemos orar, porque los frutos son las actitudes en el comportamiento que tenemos. Evaluemos y reconozcamos lo que hoy somos y lo que tenemos que cambiar. Todo porque tú y yo queremos seguir los pasos de Jesús. Cada uno de nosotros oremos sin cesar. Aprendamos de Jesús, que necesitaba estar en permanente comunión con su Padre, cuanto más nosotros. Mateo 14, 23 nos dice que después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero Lucas 6:12 nos dice: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Y qué nos dice Marcos 1:35? Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba.
¿O qué nos dice Lucas capítulo 5 versículo 16? Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Si Jesús, el Hijo de Dios, pensó que valía la pena orar, nosotros también deberíamos pensar lo mismo. Y no solo pensarlo, hacerlo. Si Él necesitaba orar para permanecer en la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Tú y yo somos llamados a perseverar en la oración. La oración no es el medio para que Dios cumpla nuestra voluntad como algunos creen. La oración es el medio por el cual también recibimos sabiduría para hacer su voluntad. Por medio de la oración podemos discernir su voluntad. Ten presente que nunca veremos resultados de la oración hasta que no oremos. Por eso la falta de oración demuestra la falta de fe, la falta de confianza en la palabra de Dios, porque la oración es la mejor forma de ver la obra de Dios en la vida de otros. La oración es la mejor defensa junto con la palabra de Dios, recibiendo poder para defendernos del enemigo y sus secuaces. No salgas a preguntar por qué estás viviendo la situación que estás viviendo, cuando eres un soldado que caminas sin defensas. Yo me imagino un soldado en plena batalla en pijama. Yo no sé cómo sería. Imagínense un ataque a medianoche y sale el soldado corriendo en pijama y le dicen, ¿y su arma? Se me quedó allá, no la traje. ¿Y su uniforme? Se quedó allá colgado. ¿Y el casco? Ay, lo dejé allá encima de la cama. Yo no sé cómo sería ese combate, pero lo que sí sé, a dónde va a dar el pobre soldado. Es que a nosotros se nos ha olvidado que tú y yo somos soldados del ejército del Señor. 7 días a la semana listos y combatiendo. 24 horas al día. A mí me encanta hoy en día los cristianos. Pastor, yo oro a las 6. Me acuerdo de las 12. Se me olvida a las 6 de la tarde. Pero a las 11 de la noche oro para que el Señor me bendiga el sueño. Nosotros somos los que le hemos puesto horario al Señor. Y lo más triste, vengan el miércoles porque el miércoles actúa el Señor. El Espíritu Santo no actúa sino el martes a las 3 de la tarde. No. La Trinidad que yo conozco trabaja las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Por eso Jesús nos dice, vengan a mí todos los que estéis cansados y trabajados. No dice ni el domingo, no dice ni el día de fiesta, no dice una hora específica, no. Yo no sé si nos hemos puesto a imaginar algún día si ese Padre Celestial que nosotros tenemos, ese Hijo de Dios que nosotros tenemos, ese Espíritu Santo que nosotros tenemos, fuera igual al horario de oficina que nosotros manejamos. Ellos están dispuestos las 24 horas. Ellos están dispuestos los 365 días del año. Y nosotros no tenemos tiempo para Dios. Y nosotros no tenemos tiempo para Jesús. Por eso deberíamos aprender más como Jesús. Y es que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. Juan capítulo 5, versículo 19. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Yo no he podido entender en qué parte de la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios hacemos lo que queremos. Si lo que me enseña la palabra de Dios es que tenemos que hacer la voluntad del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios,
lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cuando se manifiesta que no se sabe la voluntad de Dios, lo que en verdad se está afrontando es que la mente, tu mente, esa mente renovada. Por tanto, no hemos entendido qué es ser hijo de Dios. Y lo que enseña la palabra es que ser hijo de Dios es negarse al conformismo del mundo, dejándose transformar por el Espíritu Santo. A medida que tu mente es renovada acorde a las cosas de Dios, acorde a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, se va conociendo la perfecta voluntad de Dios. No es por velocidad, jamás. Es por proceso, ya que Dios nos revela paso a paso. Por eso cada movimiento es un paso de fe. Cada movimiento es el que va aumentando la confianza en la Trinidad. En el proceso, tú y yo debemos ocuparnos de hacer el bien que sabemos que debemos hacer. Es que el caminar cerca de Jesús, deseando la voluntad de Dios para nuestra vida, el Espíritu Santo va a colocar no solo los deseos de Dios, sino que va a colocar el deleite nuestro en la palabra de Dios. Tú y yo deleitándonos en la Trinidad. Salmo 37:4. Mire lo que nos aconseja la palabra. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Es que yo no sé por qué no se cumple. Es que yo tanto que he orado. Es que no es reclamarle al Señor, es deleitarse en el Señor. ¿Cómo será que la palabra nos dice que pidamos sabiduría? ¿Cuántas veces hemos orado por crecimiento espiritual? ¿Cuántas veces hemos orado diciéndole realmente, hágase tu voluntad? Es tanto lo que tenemos que aprender como Jesús. Cada uno de nosotros debemos cumplir los preceptos de la palabra de Dios. Jesús vino y nos enseñó que debemos hacerlo. Mateo 3, 13, 15. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán y donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciéndole, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Jesús, un hombre sin pecado, pero su bautizo fue para cumplir los preceptos del Señor. Tú y yo, que somos seguidores de Jesús, por eso Él nos exhorta en Juan capítulo 8, versículo 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué manifiestas esclavitud en tu caminar? ¿Por qué hay tantas cosas que te esclavizan? ¿Por qué hay tantas excusas y justificaciones con respecto al Señor? Simplemente porque no conoces la verdad y la verdad aún no te ha hecho libre. Y es por desconocimiento, no desde el conocimiento, sino desde la aplicación. Y eso es diferente. Cada uno de nosotros deberíamos aprender algo tan importante, algo que nos cuesta y nos duele, y es a perdonar sin importar el dolor, el maltrato, la circunstancia, tal como nos da ejemplo Jesús. ¿Será que nosotros no podemos perdonar porque hemos sufrido tanto como Jesús? Ahora, ¿qué le pasó a Jesús? Jesús fue traicionado por uno de los suyos, negado por uno de los más cercanos, abandonado por aquellos que llamó sus amigos, sufrió el peor de los castigos. Los romanos, que muchas veces escuchaban gritos e insultos de aquellos a que crucificaban, esta vez escucharon algo diferente. Esta vez escucharon sobre el perdón. Escucharon a un hombre hablando de misericordia a su Padre, demostrando un corazón sin amargura y rencor.
¿No es esto un llamado de Jesús a que cada uno de nosotros perdonemos a los que nos ofenden, a los que nos causan dolor, a los que nos causan sufrimiento? ¿Cuántos hablan de Dios con un corazón lleno de resentimiento, amargura? Por eso es necesario entender y comprender que en la cruz Jesús no solo clamó misericordia, sino que también otorgó el perdón a todos y cada uno al llevar a la cruz nuestros pecados. ¿Qué dice Isaías 53, 7 al 9? Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando a ti te ofenden, cuando a ti te maltratan, cuando te duele algo, ¿tienes la misma actitud de Jesús? ¿O cuál es tu actitud? Jesús no abrió la boca y nosotros no la cerramos. Es que a nosotros nadie nos comprende lo que estamos sufriendo. Jesús nos comprende. Porque si hay alguien que sufrió, fue Jesús. Al menos nosotros somos culpables de algo. Jesús fue inocente de todo. ¿Qué justificación tenemos, qué excusa tenemos ante Jesús para no perdonar? Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será que tú no sabes lo que haces cuando vas en contra de la palabra de Dios? ¿Será que tú no sabes o desconoces qué es ir en contra de la palabra de Dios? ¿Por qué sufres? ¿Será porque no te das cuenta que muchas veces lo que estás viviendo es consecuencia de tu pecado? ¿Cuál es tu amargura y cuál es tu resentimiento? ¿Será tal que no has podido perdonar? El perdón no es fácil. ¿Y sabes por qué? Porque hemos entendido que el perdón es externo. Y Jesús nos enseñó que el perdón es interno. Tiene que salir de las entrañas del corazón para que sea un perdón genuino. ¿Cuánto nos falta aprender de Jesús? Y la Biblia nos dice que seamos como Jesús. Cada uno de nosotros deberíamos aprender a hacer más de lo que se debe hacer. Aprendamos de Jesús, que hizo todo y más de lo que debía dentro de la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces te has sentido héroe por haber cumplido tu deber? ¿Cuántas veces te has sentido héroe por llegar puntual, por respetar las señales de tránsito? ¿Qué decir de los niños y jóvenes que creen que se merecen un premio por hacer las tareas, por cumplir los deberes? Porque ese pensamiento si solo se está haciendo lo que se debe hacer. ¿Cuántos han pensado y afirman que lo que hacen es un favor para Dios? ¿O a cuántos hemos escuchado? Es que es un favor para el pastor. Yo le estoy sirviendo al pastor. Porque ese día oraron, porque vinieron, porque participaron en algo. Si Jesús nos exhorta sobre tener estas actitudes, por eso nos dice: solo has hecho lo que tenías que hacer. Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver el campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no.
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Si tú y yo nos ponemos la camiseta y vamos más allá y en verdad servimos de corazón como parte del caminar diario, teniendo una actitud de humildad, un verdadero agradecimiento por lo que somos, por lo que tenemos, por la generosidad de la Trinidad, en lugar de exigir con altanería, exigiendo derechos, buscando siempre ser servido en lugar de servir, manifestando orgullo y altivez con la Trinidad y con el prójimo, olvidando que solo los humildes y sencillos de corazón pueden estar cerca de la Trinidad, que al final de todo seremos separados a la derecha y a la izquierda, como dice la palabra, y todos y cada uno de nosotros esperamos escuchar: venid benditos de mi Padre, y sentarnos con Cristo a gozar del banquete eterno. Y entonces podríamos ir a Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también deberíamos leer Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Todos queremos estar al lado derecho, pero no evaluamos en qué lado estamos. Todos caminamos en el Señor, pero evaluemos si estamos caminando con el Señor. Hoy la palabra del Señor nos llama a ser más como Jesús. No es hablar que tú y yo somos cristianos. Es ser cristianos, porque el hacer hace parte del ser. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cuánto de nuestras acciones, cuánto de nuestro caminar realmente se parece al caminar de Jesús? Colosenses capítulo 3 versículo 3. Mire lo que dice Colosenses 3:13: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuánta queja hay en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria? Todo porque no ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 16 y 17. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Realmente eres nueva criatura o sigues en los viejos hábitos? Sabiendo que Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 al 16, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor más para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué diferencia es cuando tú y yo tenemos la mente de Cristo? Por eso aprendamos de Jesús y apliquemos la palabra de Dios en el caminar diario. Mateo capítulo 20 versículo 26 al 28. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y sabes por qué? Porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Qué triste es ver que no sabemos vivir y que nos cuesta vivir en plenitud, como dice la palabra, porque no andamos como Cristo.
Cuando tú y yo andemos como Cristo anduvo, entonces seremos unánimes en el corazón. Y entonces seremos unánimes en la reunión de los santos. Y entonces nosotros saldremos a impactar la sociedad. Es por eso que no impactamos a nadie, porque nadie ve la imagen de Jesús en nosotros. ¿Cuántas veces nos preguntamos qué está haciendo la iglesia? Y no hemos entendido que tú y yo somos la iglesia, que tú y yo somos la imagen de Jesús. Por eso hoy la palabra nos está llamando a restaurar la imagen de Jesús que se ha perdido en nosotros. Hoy nos llama la palabra del Señor a restaurar la imagen de Jesús que se ha perdido en la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia es de Jesús, no de denominaciones, no de nombres. La iglesia de Jesús es una sola, donde no hay división, sino hay amor, donde no hay egoísmo, sino unidad, donde todos y cada uno caminan en el mismo sentir. ¿Cuánto nos ha faltado orar por la iglesia que somos nosotros, para que tu caminar y mi caminar sean diferentes, para que realmente dejemos de estar preocupados quién ocupa el puesto de qué? ¿Y sabes por qué? Porque en Cristo entendemos que el último puesto es el puesto que nos corresponde. ¿Dónde deberíamos sentarnos Jesús, según Jesús? En el último puesto, en la banca de los músicos, como se llaman los buses. Y todos queremos el puesto del conductor. ¿Y sabes qué? En el bus de tu vida no debe haber sino un solo conductor, y ese es Jesús. El día que el Señor maneje el bus de tu vida, ese bus será diferente y podrá alojar tantas cosas y podrán subir tantos a ese bus que todos quieran ir en ese bus. ¿Por qué no le copia el mundo a la iglesia? Porque es un bus donde todos lo quieren manejar. Y no se ha entendido que no hay sino un solo conductor. El que diga que está en él debe andar como él anduvo. Iglesia, hoy somos invitados a caminar como Jesús. Un Jesús que fue a todo lado, no esperó que nadie viniera, sino que salió a estar en medio de los leprosos, en medio de las prostitutas, en medio de los que no valían nada para la sociedad. El día que nos quitemos el manto de altivez y orgullo y nos pongamos el manto de humildad y sencillez, ese día estamos caminando como Jesús caminó en la tierra. Antes no. Jamás se nos debe olvidar que por encima de nosotros tenemos un hermano mayor a quien hay que seguir en su ejemplo. Por eso ahí donde estás, orémosle al Señor. Papito Dios, hoy queremos venir, Señor Padre misericordioso, a decir como dijo Cristo, que no queremos ser los más grandes, sino queremos ser tus servidores. Papito Dios, que no queremos ser los primeros, Señor, sino hoy queremos ser siervos tuyos, Señor. Porque si Cristo no vino para ser servido, ¿por qué, Señor, nosotros peleamos porque no nos sirven?
Papito Dios, ¿cuánto nos falta aprender del servicio? En ese servicio que hasta tu Hijo dio su vida para rescatarnos a aquellos que aún estamos perdidos. Papito Dios, nos enseñó el amor desde el servicio y nos cuesta servir. Padre amado, nos enseñó un amor espiritual y nosotros seguimos en ese amor carnal. Papito Dios, por eso una y otra vez tu palabra nos llama a ser más como Jesús, a tener la mente de Jesús y no la mente en el mundo. Papito Dios, ¿cuántas veces, Señor, nos ha faltado ponernos la toalla, Señor, en vez del manto? Padre bueno, perdónanos, Señor, porque muchas veces nos levantamos con el manto del ungido, cuando el ungido se puso la toalla. Papito Dios, ¿cuánto nos ha faltado doblar la cerviz? Porque mientras que tu Hijo se agachó para lavar los pies de los discípulos, nosotros estamos esperando hasta que nos limpien los pies. Padre bueno, cuánta humildad y cuánta sencillez que no hemos aprendido de Jesús, y aún seguimos andando en orgullo y altivez. Padre amado, cuánto nos ha costado entender que el perdón es interno y no es externo, Señor. Papito Dios, cada día entendemos las palabras de Juan cuando dijo que no somos ni dignos de amarrar el calzado, Señor. Papito Dios, cuántas veces hemos estado como Pedros, firmes creyendo estar seguros, y hemos sido capaces de negar a tu Hijo. Padre amado, perdónanos, Señor, porque aún como humanos en esta carne fallamos. Y fallamos desde ir a deleitarnos en la palabra, Señor, porque muchas veces hasta la palabra nos ha pesado. Muchas veces, Señor, hasta que creemos que con los 2 versículos que nos sabemos y no ponemos en práctica, con eso tenemos. ¿Cómo será que hasta la palabra dice que por medio de ella podemos derrumbar los argumentos que como humanos levantamos? Las justificaciones que muchas veces hasta nos creemos, las excusas que muchas veces hasta aseguramos. Por eso, Padre amado, gracias, Señor, porque cada día nos llamas, Señor, a que menguemos. Perdónanos, Señor, porque nos ha costado menguar. Perdónanos, Señor, porque nos hemos sentado en tu trono, Padre misericordioso. En el bus de nuestra vida, Señor, aún estamos de conductores y no hemos cedido la silla para que Jesús maneje nuestra voz. Gracias, Padre bueno, porque aún, Señor, tenemos esa oportunidad maravillosa de correr a ti. Aún podemos venir a la cruz y crucificar la carne, Señor. Esa carne, Padre misericordioso, que se goza entre semana, pero esa carne que se encoge los domingos, cuando debería encogerse todos los días de nuestra vida. Papito Dios, una y otra vez nos exhortas para menguar, para que tu Hijo crezca. Gracias, Padre bueno, porque podemos venir a ti, Padre misericordioso, no solo a reconocer, Padre amado, a decir que todo eso es cierto entre nosotros, sino que podemos ir a ti, Señor, a pedirte sabiduría, Padre misericordioso, para cambiar, Señor.
a pedirte sabiduría, Señor, para morir, Señor, al yo, Padre misericordioso, que ha venido gobernando no solo nuestras vidas, sino el mundo, Señor. Papito Dios, ¿cómo será de diferente nuestra casa, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro quehacer diario, cuando el yo muera y Cristo pueda gobernar nuestro corazón? Gracias, Padre bueno, por la exhortación. Pero llévanos, Señor, al querer como el hacer, Señor, para que el hacer esté por encima del querer. Porque muchas veces hemos querido, pero pocas veces nos hemos comprometido. Muchas veces hemos prometido, Señor, pero hemos seguido andando en nuestro caminar. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén, amén y amén. Esta calle